Buenas amigos, amigas. He comprado varios kilos de este tomate. Ahí lo tenéis. Los he pedido y ya los tengo aquí, ya los tengo en casa. Me han venido en 24 horas. Súper rápido. Aquí los tengo. Los acabo de recibir y fijaos qué maravilla de tomate. Ecológico. Aunque estamos a 1 de noviembre, todavía queda bastante para la siembra de este tomate. Así que voy a sacar las semillas y ya cuando las tenga, allá por febrero, vamos a ponerlas en tierra. Bueno amigos, aquí estamos 5 de febrero. Vamos a sembrar las semillitas que saqué de esos preciosos y maravillosos tomates. Tomates ecológicos. Como digo, estamos a 5 de febrero. Según el calendario biodinámico, un día maravilloso. Uno de los mejores días para plantar. Aquí he llenado este tiesto con sustrato normal y corriente. De buena calidad, claro. Voy a regarlo antes de poner las semillas. Listo. Vamos a esperar que el sustrato empape el agua y salga ya. Veis que rápidamente. Un poquito más para que esté totalmente hidratado. Listo. Súper empapada la tierra. El sustrato ha quedado listo para recibir las semillitas. Semillitas ya las habéis visto. Bueno, vamos a esparcirlas. Ya han caído algunas. Y fijaos que no lo voy a poner en alveolos, directamente en el tiesto. Vamos a taparla con un poquito, no mucho, de sustrato, del mismo sustrato. ¿Listo? Habéis visto unos milímetros de sustrato encima de las semillas. Si las ponéis muy profundas, no van a poder salir fuera. Tened cuidado. Hay que calcular bien. Y ahora vamos a regar para que queden empapadas totalmente toda la tierra, por arriba y por abajo. Pues listo, compañeros. Aquí quedan nuestras preciosas semillas de tomate rosado. Aunque tenemos unas 16-17 grados de día, baja un poco de noche. Voy a guardarlas en mis invernaderos caseros. Ahí lo tenemos. Ahí se resguardan algo tanto del frío como del viento y de los pajaritos que andan por aquí. En cuanto germinan las semillas, les encantan los cotiledones. Fijaos donde un canalla me ha hecho un nido. Fijaos. Increíble, es increíble. Bueno, lo hacen ahí porque aquí se sienten seguros, no por otra razón. Bueno, vamos a meterla ahí. Pues nada, ya ha quedado. Fijaos que bien quedan ahí. Vamos a cerrarlo y lo dejaremos ahí, aunque lo vigilaremos, que tenga humedad durante estas semanas que van a tardar en germinar, que tenga humedad del sustrato y poco más. En zonas más frías hay que esperar para hacer semilleros de tomate un poquito más. Esperar a mediados de marzo y en algunas zonas muy frías incluso abril, pero bueno. Por aquí ya podemos hacerlo. En unas semanas os voy a enseñar las pequeñas matitas de tomatito rosa. Bueno amigos, estamos 19 de febrero y fijaos ya lo que tenemos aquí. Ahí lo veis. Todavía saldrán algunos más. El sustrato está totalmente húmedo, vale, está bien. Y hay que tener cuidado y no pasarnos con el agua. Bueno, ahí seguirán unas semanas más hasta que ya tengan un tamaño para pasarlos al suelo. Pero bueno, todavía me queda casi un mes o algo más. Dentro de varias semanas os lo enseño otra vez.
Bueno, no os había mostrado nuestros tomates rosa. Fijaos cómo se han puesto. Aquí veis que falta puesto, que lo estoy ya plantando. Ya lo estoy poniendo en tierra con su botellita y ahora cuando termine os lo voy a mostrar. Para no hacer pesado este vídeo, como ya hice uno en su día bastante largo sobre la siembra del tomate, ahí lo tengo todo. El que quiera que vaya a verlo. Esto os quiero mostrar en este vídeo solo este tipo de tomate. Bueno, cuando tenga todo listo os lo enseño. Bueno amigos, ahí tenéis, ya he terminado de plantar mis tomates rosas, tomates ecológicos, como visteis al principio. ¿Lo veis? Lo he regado. Y ya están listos para crecer. Tenemos buen tiempo, aunque hemos tenido unos días de levante fuerte, pero ha aguantado tanto las cañas como los primeros tomates que iba plantando, gracias a las botellitas. Si no hubieran roto todo, claro. Pues nada amigos, dentro de unas semanas, cuando esto ya tenga un tamaño, os lo vuelvo a mostrar para seguir el cultivo de ese tomate. Mirad amigas y amigos, como tenemos ya nuestro cultivo de tomate rosa, aunque han estado castigados por los vientos de levante, como siempre en esta tierra, van tirando y a medida que suben las temperaturas la mata crece. Ya tenemos las primeras flores, ya las tenemos aquí. Y eso que estamos a 2 de mayo nada más, ¿eh? Este mes es el que la mata empieza a crecer con fuerza y parte de junio crece en altura y comienza a echar tomates, se llenará de tomatitos verdes. Bueno, lo iremos viendo. Ahora lo que hay que hacer cuando está a esta altura, que aunque ya lo vimos en su día, aquellos que visteis el vídeo del cultivo del tomate en huerto orgánico, hay que ir quitando todas las formaciones de ramitas que salen en las axilas. Acordaros siempre que esta operación hay que hacerla en este cultivo de tomate de encañado. Hay que quitar todas las ramitas que crecen en las axilas. Solo dejaremos la que crece hacia arriba. Fijaos, en este caso tenemos dos. Aquí tenemos una y aquí tenemos otra. Una y dos. Y aquí otra naciendo. Esta fuera ya del tirón. Esto fuera. Y ahora de estas dos hay que eliminar una, que va a ser esta. Está muy fuera. Y ya solo tira por aquí. Aquí tenemos igual. ¿La veis? Estas de abajo fuera. Estas lo que le hacen es quitar fuerza a la planta y que no crezca hacia arriba. Tiene que crecer hacia arriba y echando flores. Hacia arriba, echando flores. Y así. Bueno, esta operación de pinzar es más importante de lo que todos creemos. Solo dejaremos un brazo, como mucho. En algunas variedades se dejan dos, no dejan más. Una o dos, yo siempre dejo una. Excepto alguna que se me escapa, bueno. Y ya la tengo que dejar porque se hace demasiado grande. Así nos darán buenos tomates, de calidad, gordos. No por tener muchas ramas, vamos a tener mejores tomates ni más cantidad, os lo aseguro. Y bueno, voy a repasar todas para quitar estos chupones y ya nos veremos cuando empiece a florecer todo. Mirad amigos, aquí os enseño mi cultivo de este año del tomate rosa. No hemos terminado aún el mes de mayo y fijaos la altura que tiene esto.
flores, pero también tiene tomate. Aquí lo veis. Fijaos que tomate, cómo están ya. Las matas tienen más del metro de alta. Fijaos la forma del tomate, ¿lo veis? Mirad el tomate qué tamaño tiene. Son tomates de gran tamaño, de bastante peso. No da la misma cantidad que otras variedades que he tenido, que da muchísimo más tomate, muchísimos, pero de menor calibre. Bueno, espero que esto, sobre todo lo que busco, es el sabor del tomate. Bueno, espero dentro de poco enseñaros cómo están estos tomates y cómo están mis matas. Bueno amigos, aquí seguimos con el cultivo del tomate rosado. Fijaos cómo está, fijaos la altura que tiene ya, y ya tenemos los primeros tomatitos rojos, los primeros. Estamos finalizando junio, todavía nos quedan unos días. Tengo esto para que no se me queme el tomate. Fijaos qué tomate. Vamos a taparlo, fijaos qué tomate. No quiero ni tocarlo mucho. Ahí lo tenéis. Tomate de medio kilo. Hoy estoy regando, que toca porque el sol aprieta y el viento también. Mira, qué preciosidad. No lo voy a coger todavía, puesto que está en lo suyo todavía. Ahí lo veis bien, tomatazos. Tomatazos. Fijaos qué tomate. Aquí tenemos algunos ya. Rojitos también. Ahí tenemos otro. Ahí tenemos otro maravilloso. Fijaos este. Rosita, rosita. Ahí tengo uno que ya está bastante colorado. Lo voy a dejar ahí para recogerlo dentro de 2 días o 3 y ya los vemos. Esto es una maravilla de tomate, aunque no da la cantidad de otro tipo de tomate híbrido, que da muchísimo más tomate, como he tenido aquí. El de caña andaluz, que siempre he usado, o el Matías, dan mucho más tomate, pero ni son la calidad de este, ni los gordos que son estos. Y el sabor, ya he comido uno el otro día, el primero, y tiene un sabor que hay que probarlo. Decirlo es para nada, hay que probarlo. Bueno, pues dentro de 2 días voy a recoger un par de ellos y los vemos en casa. Bueno amigos, como os dije, ya tenemos tomates colorados, así que vamos a cogerlos. Fijaos qué maravilla este. Os lo voy a enseñar para que lo veáis. Hay que cortarlo. Fijaos qué tomate. Tomate que pesará mínimo 400 gramos. Fijaos el color, el rosa que tiene. Un tomate que está maduro, pero su color es rosa. Fijaos. Estamos hablando de tomates de casi medio kilo. Y bueno amigos, como tengo unos pocos, ahí lo veis, voy a cogerlo y os lo voy a mostrar. Bueno, pues aquí están los tomates que hemos cogido hoy. Primeros tomates de temporada. Fijaos, fijaos qué tomate.
Tomate sano, tomate sabroso, tomate espectacular, como todos los que tengo ahí colgando. Tomate considerado por grandes chefs como de lo mejor que hay en España. Además ya habéis visto, semillas ecológicas, semillas procedentes de campeones, sembrado en una tierra abonada con estiércol, regada con agua de pozo, y aquí, al sol, al aire, en pura naturaleza. Os aseguro que no hay nada mejor y más sano para comer que estos tomates. Bueno amigos, creo que lo mejor será que coja los tomates y ahora cuando vayamos a casa os lo voy a enseñar. Y vamos a preparar un plato para degustarlos. Así que voy a recogerlos y ahora nos vemos en casa. Bueno, estamos en casa y fijaos el peso de este tomate. Ahí lo tenéis mi campeón. El campeón de hoy, lo tengo más grande, ¿eh? Bueno, ahora vamos a prepararlo para consumirlo y que veáis cómo son por dentro. Recordaros que esto no tiene ningún producto químico echado. Lo único que puede tener es algo de polvo. Listo. Y aquí lo tenemos. Aquí veis la maravilla que es este tomate. Todo tomate. Aquí no hay prácticamente semillas, no hay pipas. Y bueno, vamos a preparar un platito. Bueno, aquí tenemos el plato que hemos preparado. Ahora, con aceite de oliva virgen extra, lo cocinamos bien. Y le echaremos unas escamas de sal. Y listo amigos, esta es la forma más natural que se puede comer un tomate, con sal y aceite de oliva. ¿Qué queréis, echarle algo de vinagre? Bien. ¿Qué queréis, echarle albahaca? También. ¿Qué queréis, echarle orégano? Maravilloso. A vuestra salud. Aquí me quedo con mis tomates, degustando tomate porque esto está de muerte. Fijaos qué cosa más saludable y sana. De la tierra a la mesa. Y bueno amigos, aquí me despido de ustedes. Que seáis felices y hasta siempre. Un abrazo a todos y todas.